Profesora, buenos días compañeros que puedan observar este video. Les saluda el Quispe Chanco Miguel Ángel, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma. Llevo este curso de estadística con nuestra profesora Cho Guerra de Rentería. Pertenezco al grupo 9 y su grupo 12. Muy bien, el día de hoy les explicaré a detalle el ejercicio que me fue asignado por nuestra profesora, que es el ejercicio número 4 de la práctica dirigida número 1. Muy bien, nos vamos entonces a nuestro ejercicio. Este es el problema 1, no me compete por el momento. Y acá está el problema 4. Muy bien, iniciemos leyendo el texto. En una distribución de frecuencia que muestra el número de portales visitados en un día por 400 alumnos, en la biblioteca virtual de ingeniería se conoce el valor mínimo, que es 2, y el máximo, que es 10. Nos dan los siguientes datos. La frecuencia absoluta F2 es igual a la F7, que a su vez es igual a la F8, y eso equivale a un 20. La frecuencia absoluta 1 es igual a la frecuencia absoluta 9 y la frecuencia relativa 1 nos dan que es 0,05. Luego la frecuencia 3, 6 es igual a 4 veces la frecuencia absoluta de 1. Y por último nos dicen que la frecuencia relativa 4 es igual a 0,2. Muy bien, ¿qué nos piden en este ejercicio? Reconstruye todas las distribuciones de frecuencias. ¿Ya? Es decir, frecuencia absoluta, relativa, frecuencia creciente, relativa, decreciente, etc. Muy bien. B. Trazar todos los gráficos que se pueden obtener con Excel. Bueno, para esto primero deberemos evidenciar nuestra variable y todo lo que les iré explicando a detalle según vamos avanzando con este ejercicio. Muy bien, primero de todo, ¿qué es lo que debemos analizar para iniciar un ejercicio? Primero tomamos nuestra tabla, evidenciamos lo que es población, muestra, UE, característica, variable y tipo de variable. Ajustamos acá un poquito. Ok. La población. ¿Qué es la población? La población estadística no es nada más que un conjunto de sujetos que presentan características comunes. Y sobre esta población nosotros realizaremos nuestro estudio estadístico. Como bien sabemos, con nuestra profesora hemos visto hasta el cansancio estas dos preguntas que siempre nos debemos hacer. Hasta el cansancio, pero que nos ayuda mucho porque nuestra mente ya automáticamente formaliza siempre esas preguntas, leer un ejercicio de estadística, que es a quién estudio y qué estudio. Ya, muy bien. Primero evidenciamos nuestra población, al conjunto que vamos a estudiar. ¿Y a qué conjunto vamos a estudiar? Vamos a estudiar a todos los alumnos de dónde? De la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Pero como son demasiados, tenemos que tomar una muestra, que nuestra muestra es nada más que un subconjunto de elementos de la población, que ya la acabamos de evidenciar. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué no solamente trabajamos con la población, que nos daría un resultado más exacto? Pero no se puede porque por lo general resulta imposible, ya sea porque supone un costo económico muy alto o porque requiere de demasiado tiempo. Un claro ejemplo sería las encuestas estadísticas eh, para, para escoger al presidente. Es decir, si hiciéramos la encuesta a toda la población de nuestro país, que somos 32 millones, alrededor de 32 millones, o sea, los resultados saldrían mucho luego de que ya sepamos quién es el presidente. Y por eso se toma una muestra, por ejemplo, de cada departamento. Tomamos una muestra a los de, no sé, por ejemplo, Lima somos 8,5 millones de habitantes. Entonces tomaríamos máximo un millón o 500.000 personas y así en manera proporcional en cada departamento.
de los cuales debemos ser imparciales, porque no podemos preguntar, por ejemplo, a los hijos de Alan García, porque no sería un estudio estadístico correcto, porque sabríamos que escogerían obviamente a su padre. Así que para hacer este estudio también debemos ser bien precisos en saber a quién estudiar. Muy bien, dicho esto, nuestra muestra entonces sería 400 alumnos de la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Solamente tomamos a estos 400 para estudiarlos. Y acá está la UE. ¿Qué significa la UE? Es nuestra unidad estadística. Y siempre cuando para evidenciar nuestra unidad estadística y característica, nos hacemos esta pregunta. ¿A quién estudio? Y entonces, haciéndonos esta pregunta, ¿a quién estudio? Llegamos a la conclusión de que nuestra unidad estadística sería un estudiante de ingeniería de la URP que visita la Biblioteca Virtual de Ingeniería. Muy bien. ¿Y qué estudio de un estudiante de ingeniería URP que visita la biblioteca virtual? ¿Qué es lo que estudio? Pues estudio el número de portales que ha visitado. ¿Y cuál sería nuestro tipo de variable? Pues nuestro tipo de variable en este caso sería x, y nuestra variable sería x, y nuestro tipo de variable sería cuantitativo discreto, que va de 2 a 10. De 2 a 10. ¿Cómo podemos presumir que es discreto y no continua? Eh, Muy simple, porque las variables cuantitativas discretas son aquellas que obedecen a una cantidad numérica exacta y que puede tomar únicamente valores enteros y que solo puede tomar valores dentro de un conjunto definido. ¿Cuál es nuestro conjunto definido aquí? Pues que va de 2 portales visitados a 10 portales. Perfecto, tenemos todo. Así que realizamos nuestro cuadro. Nos enfocamos únicamente en esta parte, o sea, supuestamente solamente nos dan estos datos, ¿cierto? Ya. Para no confundirnos, como acá inicia de 2, 3, 4, para no confundirnos con las frecuencias, el orden de la frecuencia, yo le he colocado aquí a su costado frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y así sucesivamente hasta el 9, que son las que corresponden aquí. Ya, mira, desde este preciso momento ya sería una parte más algebraica. Todo sería cuestión de álgebra, hacer unos cálculos. Veamos, la frecuencia 2 es igual a la frecuencia 7, igual a la frecuencia 8, igual a 20. Ya. F2, F7, F8 es igual a 20. Acá tenemos 20. No, no, F2, 20, ¿ok? F7, 20 y F8, 20. Las pondré de otro color para que las puedan evidenciar. A ver, le pondré así, F2, F7 y F8. F7 y F8 igual a 20, ok. F1 es igual a F9, ya. F1 igual a F9. Y F9 es igual a F1. H1 es igual a 0,05. ¿Ok? Nos dicen eso. F3 es igual a F6 igual a 4 veces F1. F3 es igual a 4 veces F1. Y F6 también. 4 veces F1. Aquí. F6 igual a 4 veces F1. Y por último, nos dan que el H4 es 0,2.
Listo. Los datos que yo he evidenciado con color naranja son los que tenemos. ¿Y cómo hallamos el resto? Perfecto. Iniciamos desde aquí. Bueno, antes de tocar estos datos, porque ¿qué estamos tocando aquí? Debemos siempre evidenciarlo. Acá tenemos nuestra variable, nuestra f, que sería nuestra frecuencia absoluta. Y se preguntarán, ¿qué es la frecuencia absoluta o qué nos sirve o qué papel tiene en este cuadro? Pues la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico y se representa por la f minúscula. Y como podemos notar, la suma de frecuencias absolutas es igual al número de total de datos. Y como vemos acá, nos corresponde 400 y 400 al 1. Okay, pero eso lo vamos a corroborar ahora cuando terminemos de realizar estos cálculos. Muy bien. Acá tenemos la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor. Esto debemos recalcarlo. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. O sea que lo hallamos de esta manera. La frecuencia relativa se puede expresar en tantos por cientos o también así con la coma. Y podemos notar que la suma de la frecuencia relativa siempre va a ser igual a 1. Esto es ya una fórmula establecida. Ok, nos dice que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor. O sea que esto lo hallamos con esta frecuencia absoluta 1 entre el total, 400. Y yo acá tengo en mi mano la calculadora. Bueno, mejor dicho, o mejor usemos la fórmula. Y si dividimos esto, la frecuencia absoluta 1 entre el total, nos dan 0,05. Pero tenemos esto, esto y esto no. Así que para hallar la frecuencia absoluta 1 aplicamos la inversa, o sea, multiplicamos el 0,05 por el total y nos debería dar la frecuencia absoluta número 1. Como que ahí podemos ver, multiplicamos esta casilla con esta casilla, mejor dicho, esta celda con esta celda, le damos Enter y nos dan 20. Tenemos la frecuencia 1, pero nos dan de dato que la frecuencia 1 es igual a la frecuencia 9. Perfecto, entonces ponemos aquí, ya hemos hallado estos dos. Y nos dicen que F3, la frecuencia absoluta 3, es igual a 4 veces la frecuencia 1. ¿Cuánto es la frecuencia 1? 20. ¿Y cuánto le debo multiplicar para que sea F la frecuencia absoluta 3? 4 veces. Entonces, 4 por la frecuencia 1. Y eso nos da 80. ¿Ok? Ya hallamos esto. F6 es igual a F3. Perfecto. Y nos quedarían como incógnita el F7, el F8, el F4 y el F5. Pero miren, acá nos dan el 0,20. Aplicamos lo mismo para esto. Hacemos la operación inversa. Es decir, multiplicamos la frecuencia relativa entre el total. Y nos dan 80. ¿Ya? Tenemos esto. Y nos dicen que F7 y F8, 20, ok, F5. Nos deben acá dar un dato con F5, no se puede quedar al aire. Ya, perfecto. Parece que F, la frecuencia 5, no nos los dan. Y es la última que faltaría. Como no nos los dan, entonces nosotros sabemos cuánto es el total, ¿cierto? 400. Entonces sumamos todo lo que tenemos. Mira, sumamos todo lo que tenemos. 20, 20, 80, 80, 80, 20, 20 y 20. Digamos el comando sumatoria y nos sale 340. Ok.
¿Cuánto es nuestro total? Nuestro total es 400, ¿cierto? Acá lo tenemos, 400. Entonces le restamos la suma de las demás frecuencias, que nos dan 340. Colocamos aquí igual, colocamos esto, menos lo que tenemos, y nos sale que es 60. Y es el único dato que correspondería en la frecuencia 5. Entonces ya hemos hallado todo esto. Y vemos que la sumatoria de todo esto, en efecto, nos coincide con el total del número de datos. Entonces, hallamos la frecuencia relativa. Bueno, esta ya la tenemos y esta, que aplicamos solamente la frecuencia absoluta correspondiente entre el total. Y aquí colocamos $1, siempre antes y después de la letra, para que se fije y se quede constante, para al momento de para el momento de arrastrar, poder obtener todos los valores. Como se pueden ver, está todo. Y nos coincide, nos da uno preciso. Eso quiere decir que hasta el momento vamos bien. Luego esto mismo son iguales, son las frecuencias relativas, solamente que una está expresada en porcentaje. Y esta es la que comúnmente más usaremos. Así que solamente pasamos esto a porcentual y pueden notar que tenemos lo mismo. Pero lo dejaremos así. Y acá tenemos una F mayúscula y una F con comita, igual con las H. ¿Qué representan estos? Bueno, como aquí nos dicen que debemos reconstruir todas las distribuciones de frecuencias, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué significa la F mayúscula? La F mayúscula es la frecuencia acumulada y que es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Esta puede ser creciente, en este caso esta es la creciente, y decreciente, con su correspondiente frecuencia relativa creciente y decreciente, expresada en porcentual, obviamente. Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia absoluta? La frecuencia acumulada creciente. Pues el primero siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta. Y el segundo, como su nombre mismo lo dice, que acumula, entonces va sumando el primero con el correspondiente. Y así. Y así. Esto más esta celda. Por último esto más esta celda. Y nos dan ¿cuánto? Un total de 400. Siempre coincidiendo con el número total de datos. Ya, y de esta frecuencia acumulada creciente, para sacar su frecuencia relativa, hacemos el mismo procedimiento que hicimos aquí. Cogemos la primera frecuencia correspondiente y lo dividimos entre el total. Para no hacer proceso a proceso, es por eso que colocamos $1 antes y luego para que quede fijado. Y así dándonos un total de 100%. Siempre debe coincidir esto. Si no coincide, quiere decir que hemos tomado un dato mal o un error de precisión. Por último, tenemos la frecuencia acumulada decreciente. ¿Y cómo le llamamos esto? Pues iniciamos en este caso con el total y le vamos restando. Siempre el total menos una casilla antes correspondiente. Fíjese.
siempre. O sea, si tomamos datos en 8, no, en el 29, entonces corresponde la casilla 20 en 28. Como se podrán fijar, mira, acá tomamos el del 30 y tendría que ser del 29. Y así sucesivamente, hasta darnos un total de 20. Y como vemos, como su nombre mismo lo dice, decrece. Y acá crece. O sea, más claro no podría estar. Pero, listo, para hallar la frecuencia relativa de la frecuencia acumulada decreciente, tenemos dos procedimientos. Pero el más simple y al que yo opté por aplicar fue el enseñado en clase por nuestra profesora Cho de Rentería, que es iniciar por el último y hacerlo como un creciente. Tomamos este dato, que es el último de la frecuencia relativa, y de ahí vamos sumando. Siempre uno antes con su respectiva frecuencia. Y así, uno antes, su respectiva frecuencia. Uno antes, 70, con su respectiva frecuencia. Y así hasta llegar a 100%. Entonces acá tenemos nuestros totales en la parte de abajo porque es una creciente y acá tenemos nuestro total en la parte de arriba, la parte superior de la tabla porque es el caso decreciente. Muy bien, ya tenemos todos nuestros datos, ¿cierto? Ok, siempre es recomendable, no es recomendable, o sea, es algo que sí o sí se debe hacer, colocar nuestro cuadro, nuestro título de cuadro para poder evidenciar. Bueno, aquí siendo el problema 4, es nuestro cuadro número 4, con nuestro título que es número de portales visitados por los alumnos de ingeniería. Colocamos la fecha, mayo 2020, y siempre debemos colocar la fuente. ¿Dónde se tomaron todos estos datos? Estos datos se tomaron en la Biblioteca Virtual de Ingeniería, como dice en el texto. ¿Y a qué alumnos de ingeniería? No sabemos. Entonces, por eso así le hacemos este famoso llamado y colocamos que se refiere a los 400 alumnos encuestados. No son cualquier alumno de ingeniería, sino a los 400 encuestados. Y con esto estaríamos culminando la parte A de nuestro ejercicio número 4. Ahora nos enfocamos en la parte B, trazar todos los gráficos que se pueden obtener con el Excel. Muy bien. Eh, Primero evidenciamos cuál es nuestro tipo de variable. Es una cuantitativa discreta. ¿Ok? Y para las variables cuantitativas discretas, o sea, tenemos dos tipos de gráficos posibles. El de barras y el de torta. Entonces, yo aquí tengo el de barras. Donde, para que sea más ordenado, borramos esto. Donde nuestro título sería el número de portales visitados por 400 alumnos. En nuestro eje X lo hemos cambiado porque si no aparecería la leyenda y no queremos eso, sino queremos que se represente nuestro estudio estadístico que hicimos. En el eje horizontal tenemos el número de portales visitados, que va de 2 a 10, y en el eje vertical tenemos el porcentaje de números de estudiantes. Vemos que 2 portales ha sido abierto por 20 alumnos y corresponde. Así vemos que 10 portales han sido abiertos por otros 20 alumnos. 5 portales eh, por 80 y así sucesivamente. 5 portales por 80. 6 portales 60. Y vemos que por esta manera escogimos para nuestra variable cuantitativa discreta, escogimos los gráficos por barras, porque son los que mejor nos representan nuestro estudio estadístico.
Y bueno, acá nos faltaría otro gráfico porque nos pide todos los gráficos posibles y también es posible hacer el gráfico, el de la torta, que es llamado así más comúnmente. Y bueno, entonces lo haremos en este preciso instante conmigo. Primero vamos a insertar, coloquemos el gráfico, acá cabe a resaltar que mi ESL está en inglés porque lo descargué con la licencia estudiantil. Pero igual no hay problema porque ya tanto operarlo uno también se memoriza y también es cuestión de aprender el inglés. Bueno, aquí tenemos le llamo pie 3D. Ok, listo. Tenemos nuestro gráfico en blanco. ¿Qué es lo que procede ahora? Colocamos clic derecho y nos vamos a seleccionar datos. Select date. Ok, select date. Colocamos aquí. Y primero seleccionamos nuestra variable. Ok, ya tenemos nuestra variable. No, mejor dicho, primero nuestra frecuencia y luego en el eje horizontal nuestra variable. Porque queremos que esté en función de eso. Le damos OK. Y le colocamos su título. Sería número de portales visitados por 400 alumnos. Luego, para poder colaborar mejor, colocamos añadir datos. Y listo, podemos ver que todo nos coincide. ¿Por qué? Seis portales fueron visitados por 60 alumnos. 5, que representa acá con el color amarillo, por 80. Y si lo mantenemos aquí, por ejemplo, en 5 corresponde al 20%. Veamos si es cierto. Sí, concuerda perfectamente. Hagamos otra prueba. Para el gris, que representa 4, es 80 y representa el 20%. 80 y representa el 20%. Una última muestra. Tomamos el 3 portales visitados. Representa 20 en frecuencia absoluta y con un 5%. Veamos. Perfecto. Todo claro. Todo perfecto. Nos cuadra el milímetro. Y estos dos gráficos son los que se adaptan mejor a un estudio estadístico con una variable de cuantitativa discreta. Y con esto habríamos culminado el ejercicio. No nos piden el comentario, pero sin embargo los haremos porque es prácticamente nuestra conclusión del ejercicio, que es lo que se ha examinado. Así que colocamos aquí, comentario. Ponemos su color rojito. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, podemos decir que el mayor número de portales abiertos por el total de alumnos encuestados
en la biblioteca virtual de ingeniería. Son 4, 5 y 6. Los 4, 5 y 7, como podemos ver, 4, 5 y 7. Por esto también los gráficos nos ayudan mucho a poder examinar. Ok. ¿Qué corresponde cada uno de ellos a 80 alumnos? Muy bien. Y que a su vez, estos tres números de portales visitados representan 20% cada uno, como podemos verlo aquí. 4, 5 y 7. El 4 es el gris, 20%. El 5 el amarillo, 20%. Y el 7 el verde, 20%. 20% cada uno. Que hace un total que hace la suma de 60% del total de alumnos encuestados. Que son, ¿cuántos alumnos hemos encuestado? 400 alumnos. Ok, esto primero tratamos de arreglar. Ok. Y nuestro comentario es este, que el mayor número de portales abiertos por el total de alumnos encuestados en la biblioteca virtual de ingeniería son 4 números de portales abiertos, 4, 5 y 7, que corresponde a cada uno de 80 números de estudiantes. Si queremos hallar la suma de esto, pues sería 80 por 3, que sería 240 alumnos. Luego, en este gráfico, el primer gráfico nos ayudó para esto, para poder determinar esto. Luego de estos tres números de portales visitados, 4, 5 y 7, podemos determinar que corresponde a un 20%, 20% y 20%. Entonces, podemos examinar que sumándolo hace un 60%. O sea, de esto con esto, hacen un total de 60% de todo nuestro gráfico. Y gracias a estos dos gráficos, pues pudimos llegar a una conclusión y un comentario bien analizado y estudiado, obviamente siguiendo toda la base que se nos ha ido enseñando por nuestra profesora en clase. Y así pudimos culminar un buen ejercicio, un bonito ejercicio. En particular me gustó mucho porque ahí se tuvo que analizar esta parte algebraica. A mí me gusta el álgebra, así que me divertí un poco aquí, luego corroborando los datos estadísticos estudiados en clase, tratando de examinar los gráficos correspondientes para este tipo de variable de cuantitativo discreto y por último analizar. Entonces, con esto sería todo. Espero volver a hacer otro video, obviamente cuando nuestra profesora nos asigne el siguiente ejercicio, para poder aventurarme. Así que espero que les haya gustado este video, que sea del agrado de la profesora Cho Guerra de Rentería, porque me he inspirado bastante en su video. O sea, he visto su video que ella colgó en YouTube y bueno, traté de verlo muchas veces para poder seguir y entender el énfasis con que ella explica y todos esos pasos. Así que hasta luego, muchas gracias, agradezco por su atención, espero que haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido.